Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta clase especial. Les mando un saludo grande a todos los Patreons y a todos los suscriptores de la página. Hoy vamos a estar trabajando en torno a un texto muy interesante escrito por Sandon Ferenczi, que es el texto de la elasticidad de la técnica psicoanalítica para trabajar el problema de la empatía en el dispositivo técnico. Así que bueno, como decimos siempre, les agradezco mucho a ustedes su participación. Este video estará disponible con anterioridad seguramente en la plataforma de Patreon y en la página de suscripción. Y después seguramente irá a dar algunas vueltas por YouTube. Así que bueno. La intención mía de trabajar este texto es justamente que analicemos algunos elementos técnicos. Es un texto de 1928 en el cual justamente Ferenczi lo que trabaja, como lo pueden ver en su título, la elasticidad de la técnica psicoanalítica, es el problema justamente de cómo la técnica psicoanalítica puede ser tomada a veces con mayor o con menor rigidez, dependiendo el marco en el que uno se desempeñe, y cómo volver un poco, digamos, es el espíritu del texto, cómo volver un poco a la propuesta freudiana de los consejos y no tanto de reglas técnicas establecidas, demasiado rígidas y demás. Pero bueno, en el texto, Ferenczi trabaja una de sus ideas interesantes, una de sus nociones interesantes, que es la idea de empatía, concepto que después no es tan retomado en psicoanálisis, sino más bien en otro tipo de corrientes terapéuticas, pero que originalmente surge de este planteamiento, y mi idea es analizarlo un poco el día de hoy. Entonces, bueno, he seleccionado algunos párrafos que me parecen interesantes y voy a ir desarrollando algunas ideas mientras que las vamos explicando. Al inicio del texto, Ferenczi menciona justamente el tema de el problema de la técnica, ¿no? La primera parte del texto trata de difuminar una idea que lamentablemente hoy sigue siendo una idea bastante frecuente, que es la idea de la imposibilidad de la transmisión o la imposibilidad de la enseñanza del psicoanálisis. Es una idea que sigue siendo bastante frecuente, lamentablemente, justamente porque se sostiene un poco en la idea de que al ser una experiencia tan particular y tan única y tan específica, eso implicaría que técnicamente uno puede ser preparado técnicamente, uno no puede ser entrenado técnicamente. Así que bueno, en ese sentido arranca el texto de Ferenczi. Voy a pasar a leer algunos fragmentos y los voy explicando. Dice así en el principio. Posiblemente es cierto, como afirman tantos, que la comprensión de los procesos que se desarrollan en la vida psíquica de otro depende de una actitud particular que se llama conocimiento de los hombres, actitud que sería inexplicable en cuanto tal y por ello intransmisible. 2 puntos. De este modo, cualquier esfuerzo para enseñar a los demás algo de esta técnica estaría condenado al fracaso. Afortunadamente, no hay nada de eso. Desde que Freud ha publicado sus consejos al médico sobre la técnica psicoanalítica, poseemos los primeros elementos de una investigación metódica sobre el psiquismo. Bueno, la referencia es súper interesante, ¿no? Porque fíjense cómo, al ser un texto escrito en 1928, la problemática es lamentablemente actual. La idea de que hay analistas que piensan, o que pueden llegar a pensar, que hay algo de la actitud del analista, o algo de la función del analista que sería inexplicable en cuanto tal, e intransmisible en tanto tal. Entonces cualquier intento de dar a conocer lo que nosotros hacemos y llevamos a cabo en el consultorio estaría condenado al fracaso. Por supuesto, al principio vemos que Ferenczi ya no está de acuerdo con esta idea y que además piensa que un ejemplo clarísimo de que eso no es tan así es justamente la publicación de los consejos de Freud, ¿no? Donde claramente Freud determina algunas propuestas técnicas que son, como él lo dice, son aprendizajes de su propia experiencia, pero que a él le han servido y que puede ser que sean útiles para los demás, ¿sí? Así que bueno, sigo un poquito más adelante. Dice Ferenczi, siempre hubo y todavía las hay, en el interior de la técnica psicoanalítica, muchas cosas que daban la impresión de ser algo individual, difícilmente definible con palabras. En principio, el hecho de que en este trabajo la importancia que se daba a la ecuación personal, entre comillas, ¿no? La ecuación personal fuera mayor de la que debíamos aceptar en el mundo científico. Entonces, ahí había un problema, ¿no? Que era la idea, otra vez, esta idea que seguramente tiene una modalidad más actual, que es la idea del arte,
la idea de lo individual, la idea de la artesanía, ¿no? Como si de lo que se trata es algo que depende tan específicamente de la ecuación personal del analista, tan específicamente de algo en el orden de lo individual, que impide la intención científica, perdón, hay una moto acá fuera del consultorio, que impide la intención científica de compartir, porque la clave del elemento científico es la posibilidad de estar en comunicación y en contacto con otros colegas, ¿no? O sea, que yo pueda dar a conocer algo de esa experiencia que, si bien es individual y está formada en alguna parte por ecuaciones personales, que yo pueda ponerla, digamos, a disposición de otros colegas para que la vean, la entiendan, la analicen, la critiquen, para que propongan modificaciones, para que propongan opiniones, para que establezcan algunas ideas y sobre todo para producir una especie de discusión científica, ¿no? Entonces, bueno, había supuestamente una diferenciación. El propio Freud, en sus primeras comunicaciones sobre la técnica, dejaba el campo libre a otros métodos de trabajo en psicoanálisis al lado del suyo. Es cierto que esta declaración proviene de la época anterior a que se cristalizara la segunda regla fundamental del psicoanálisis, a saber, que quien desea analizar a los demás debe ser primero él mismo analizado. Es una idea interesante, ¿no? La de la segunda regla fundamental, nunca la había leído en ningún lugar. Yo no sé si esa es la segunda regla fundamental, pero es interesante cómo Ferenczi se refiere a un momento en el cual es una idea, esto Freud lo menciona varias veces en su obra, es una idea que proviene originalmente de la escuela de Zúrich, la propuesta del análisis personal del analista. En su momento tenía la intención de operar sobre lo que ellos llamaban puntos ciegos, ¿sí? Que podían producir resistencias de parte del analista. Y fue una idea que, si bien la arrancó la escuela de Zúrich, posteriormente la Asociación Internacional también la admitió, y Eitington tuvo mucho que ver. Bueno, es una historia interesante, ¿no? Sobre cómo se llega a la generalización de la regla del análisis del analista. Lo interesante es como él menciona que esta sería la segunda regla fundamental, ¿sí? A continuación de la primera regla fundamental, que sería la asociación libre. Para mí son cosas que no son exactamente iguales, son bastante distintas, pero bueno, es curiosa la forma de plantearlo. Sigo entonces. Tras la adopción de esta regla, la importancia del dato personal del analista se desvaneció poco a poco, ¿no? Como si el hecho del análisis personal del analista fuera empezar a implicar que esta cuestión personal o esta ecuación personal del analista se fuera borrando lentamente, ¿sí? Cualquier persona que haya sido analizada a fondo, que haya aprendido a conocer completamente y a dominar sus inevitables debilidades y particularidades de carácter, llegará necesariamente a las mismas constataciones objetivas en el transcurso del examen y del tratamiento del mismo objeto de investigación psíquica, y en consecuencia adoptará las mismas medidas tácticas y técnicas, ¿no? Como si el problema del análisis de analista hubiera resuelto eso, hubiera resuelto la diferenciación. Y en realidad yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esta idea. No creo que el análisis del analista tenga la intención de resolver las particularidades subjetivas. Es decir, yo creo que de alguna manera todos los analistas en algún punto somos distintos, porque de alguna manera todos los analistas en algún punto somos personas, y esas diferencias que nos caracteriza a cada uno de nosotros en nuestra singularidad seguramente tendrá efectos dentro del dispositivo, ¿no? Cuando digo efectos dentro del dispositivo me refiero a algo, es una forma muy compleja de decir que tendrá efectos en la forma de leer el material, en la forma de intervenir, en la forma de interpretar, ¿no? Yo le llamo a esta cuestión la cuestión del estilo del analista, ¿no? Ahora, eso no quita, que es un poco el punto que yo quiero defender dentro de este texto, que haya elementos que se pueden compartir, ¿sí? Muchas veces cuando he hecho unos cursos sobre interpretación de sueños, o sobre interpretación del material, o sobre interpretación de sueños transferenciales, por ejemplo, que fue uno de los últimos que hice, el fenómeno que se daba dentro del grupo es muy interesante, que si bien es cierto que había ciertas particularidades en la forma de elegir cuáles son los aspectos que había que seleccionar o que había que mencionar, y había muchas diferencias en el estilo de la forma de decirlo, de enunciar la interpretación como tal, también es cierto que había elementos compartidos, ¿sí? Había ciertas interpretaciones sobre las que más o menos todos
estábamos de alguna forma de acuerdo, compartíamos que la línea de trabajo iba por ese lado. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar, como si bien hay elementos propios de la singularidad de cada analista, eso no significa que no haya la posibilidad de establecer ciertos puntos de diálogo sobre ciertos acuerdos de cómo operar con el material de la sesión. Lo que sigue en el texto ahonda sobre este punto y me parece muy interesante, se los leo. Si tratamos ahora de dar cuenta de ese residuo aún no resuelto de la ecuación personal, como yo les decía, porque creo que siempre hay un residuo de la ecuación personal, y si nos es posible observar a suficientes alumnos y pacientes ya analizados por otros, y si en especial puede uno enfrentarse, como a mí me ocurre, con las consecuencias de los propios errores anteriormente cometidos, se halla uno en disposición de emitir un juicio de conjunto sobre la mayor parte de tales diferencias y errores, ¿no? Estoy convencido de que se trata ante todo de una cuestión de tacto psicológico. Está muy bien la metáfora. Fíjense cómo la desarrolla. Se trata de una cuestión de tacto psicológico. ¿Cómo? De saber cuándo y cómo se comunica algo analizado. ¿Cuándo puede estimarse que el material proporcionado es suficiente para sacar conclusiones? ¿En qué forma debe ser presentada la comunicación? ¿Cómo puede responderse a una reacción inesperada o desconcertante del paciente? ¿Cuándo debe uno callarse y esperar otras asociaciones? ¿Y en qué momento el silencio es una tortura inútil para el paciente? ¿No? Como pueden ver, con la palabra tacto solo consigo expresar la indeterminación de una fórmula simple y agradable. Pero, ¿qué es el tacto? ¿Sí? Porque fíjense que todos estos elementos, estas preguntas que son técnicamente tan importantes, ¿no?, sobre las cuales podríamos discutir porque son realmente muy interesantes. Me refiero, por ejemplo, a cuándo es suficiente el material para sacar conclusiones, en qué forma se debe presentar, cómo se puede responder a una reacción inesperada, cuándo debe uno mantener silencio y esperar que el paciente siga asociando, o en qué momento el silencio puede ser más bien una tortura y no tiene sentido mantenerse en silencio. Todos estos puntos se los relaciona con esta idea del tacto, por eso me parece tan central. Pero, ¿qué es el tacto? La respuesta a esta pregunta no es difícil. El tacto es la facultad de sentir con, entre comillas está traducido en esta edición, ¿no?, de la palabra Einfühlung, que en realidad significa básicamente empatía, ¿no? En inglés empathy, en castellano empatía, lo que nosotros traduciremos como empatía. Que bueno, traducir empatía por sentir con no está mal, ¿no? En el sentido del patos, empatos, ¿no? Entonces, el tacto es la facultad de sentir con, es decir, la facultad de la empatía. Si conseguimos, que bueno, acá volvemos al problema inicial que planteaba Ferenczi, ¿no? Es decir, si vamos a relegar estas preguntas, que ya les enuncié hace un ratito, únicamente a elementos empáticos, ¿no? Como le llamaba Echegoyen, elementos de feeling. Echegoyen lo decía muy claramente. Para mí, cuando un analista está hablando de feeling con un paciente, está refiriendo a elementos contratransferenciales, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve a abrir la problemática de la discusión. Si conseguimos, ayudados de nuestro conocimiento, formado por la disección de numerosos psiquismos humanos y sobre todo por la disección de nuestro yo, hacer presentes las asociaciones posibles o probables del paciente que él todavía no percibe, podemos adivinar no solo sus pensamientos estancados, sino también las tendencias que son para él inconscientes, al no tener que luchar contra las resistencias como él debe hacerlo, ¿no? Entonces, claro, digamos que de alguna manera, sin ir mucho más lejos y sin que la cosa se ponga aparentemente compleja, esa es un poco la función de la interpretación, ¿no? Lograr destacar algunos elementos inconscientes que precisamente para el paciente son inconscientes y de los cuales nosotros podemos deducir del material que él nos brinda y comunicárselos, ¿no? Digamos, lo interesante de la interpretación, que es algo que yo siempre trato de destacar, me parece una idea bastante coherente, es que la interpretación no es un invento. Nosotros no inventamos lo que estamos interpretando. Lo que estamos interpretando lo deducimos del material. Que la idea de deducción igual es un poco paradójica y también es interesante porque si bien lo deducimos del material, la interpretación no está en el material, ¿no? Es un poco lo que dice Lacan, ¿no? Cuando él dice, claro, lo interesante que hay que rescatar es lo que uno escucha.
Y lo que uno escucha no está en el texto. Porque claro, si estuviese en el texto, el mismo paciente sabría sobre eso y por definición eso no sería inconsciente. Pero tampoco es que nosotros lo inventemos o lo deduzcamos o lo saquemos de nuestro bagaje teórico. Ah, claro, como Freud dijo que había Edipo, esto debe ser Edipo. No funciona así. Nosotros deducimos de ese material la intervención que vamos a hacer. Y por eso esa interpretación tiene más sentido o tiene más coherencia lógica dentro de cada momento en la utilización del dispositivo. Sigo entonces un poquito más. Fíjense qué interesante esta idea. Conviene concebir el análisis como un proceso evolutivo que se desarrolla ante nuestros ojos, más bien que como el trabajo de un arquitecto que intenta realizar un plano preconcebido. ¿Sí? Es una idea que está presente en varios autores, no solamente en Freud, no solamente en Ferenczi, está presente en autores como Bion, es una idea que también sostiene, por ejemplo, Melanie Klein, y de alguna forma Lacan también, ¿no? Es decir, nosotros no concebimos nuestro trabajo como el de un arquitecto que ya ejecuta un plan que tiene preconcebido en una maqueta o en un mapa, sino más bien entendemos que este proceso que se está generando en el análisis es un proceso que siempre está evolutivo y se está desarrollando en ese mismo momento, ¿no? Nadie debe dejarse arrastrar en ninguna circunstancia a prometer al analizado más que esto. 2 puntos. Si se somete al proceso analítico, acabará por saber mucho más sobre sí mismo. Y si persevera hasta el final, podrá adaptarse mejor a las dificultades inevitables de la vida, ¿no? Esa es como la promesa, la única promesa quizás. Pero no podemos desestimar la objeción que habitualmente plantean los pacientes en torno a que no creen en nuestro método o en nuestra teoría, ¿no? A veces la gente dice ese tipo de cosas. Les explicaremos desde el principio que nuestra técnica renuncia por completo al regalo inmerecido de una confianza anticipada. El paciente solo debe creernos si la experiencia de su curación se lo autoriza. Está buenísima la idea, ¿no? Porque lo que está diciendo, no sé si más adelante lo explica un poquito mejor, pero lo que está diciendo básicamente es el análisis no requiere de sugestión. Es decir, no hace falta que usted crea que esto le va a servir para que le sirva. No hace falta que usted crea que esto le va a curar para que le cure, ¿no? No necesitamos de esto. ¿Cómo dice Ferenczi? El regalo inmerecido de una confianza anticipada. El análisis no necesita de eso, ¿sí? Solo necesita del cumplimiento de la regla fundamental. Por supuesto que ustedes podrían pensar que ¿por qué va a cumplir la regla fundamental a alguien si no supone que ese método le va a ayudar? Obviamente, ¿no? O sea que ya hay algo del elemento transferencial, incluso cuando planteamos la regla, por supuesto. Pero se entiende lo que dice Ferenczi, ¿no? Que no, digamos, que no es sugestivo. ¿Vieron esa frase que dice, bueno, en realidad la magia solamente le afecta a quienes creen en ella? Entonces, la magia tiene un efecto sobre vos solo si crees que ese efecto puede tener. En psicoanálisis no funciona así. No necesitamos que el paciente crea en el método, ¿sí? No debe uno dejarse desviar de estos planteamientos por ninguna otra cuestión, por espectacular que parezca. ¿Puede durar la cura 2, 3, 5 o 10 años? Preguntarán muchos pacientes con visible hostilidad. Todo es posible, será nuestra respuesta. Aunque naturalmente un análisis de 10 años equivale prácticamente a un fracaso. Nunca podemos apreciar anticipadamente la importancia de las dificultades a superar y no podemos prometer un resultado cierto. Entonces hay 2 variables que Ferenczi determina claramente. Es decir, nosotros no podemos anticipar al paciente cuánto va a durar ese tratamiento, no lo sabemos. Aunque esta respuesta, ¿no? esta pregunta de ¿pero qué? Entonces puede durar 2, 4, 5, 10 años. Es una pregunta que está armada con un cierto dejo de hostilidad, ¿no? Como para atacar un poco al dispositivo. Pero lo cierto es que nosotros no podemos saber cuánto va a durar y lo cierto es que tampoco podemos saber qué efectos terminará teniendo sobre la persona. Entonces, lo interesante que dice técnicamente Ferenczi es ante la duda o ante la pregunta de la persona, lo mejor es ser sinceros y decir la verdad, ¿no? No prometer cosas que no podemos prometer. Sigo un poquito más entonces. Ahora Ferenczi se va a meter en el tema de lo que hoy llamaríamos una transferencia negativa, digamos. O al menos ciertos elementos resistenciales con respecto al dispositivo. Cito textual. Durante el análisis es bueno tener gran atención para captar las manifestaciones ocultas o inconscientes que muestran la incredulidad o el rechazo.
con el fin de discutirlas rápidamente a continuación, ¿no? Esa idea ya está propuesta por Freud. La transferencia negativa se interpreta, ¿no? No dejen para mañana lo que pueden interpretar hoy, porque quizás no hay segunda sesión, ¿no? Es comprensible que la resistencia del paciente no pierda ninguna ocasión para aparecer. Cualquier paciente, sin excepción, capta las menores particularidades del comportamiento, de la apariencia externa, de la forma de hablar del médico, pero nadie se atreve sin envalentonarse previamente a decírnosla a la cara, aunque con ello se falte gravemente a la regla fundamental del análisis. 2 puntos. No nos queda, pues, otro remedio que adivinar cada vez sobre la base del contexto asociativo del momento cuando al estornudar o sonarnos estrepitosamente hemos golpeado al paciente en sus sentimientos estéticos, o cuando le molestamos con nuestra forma de mirar, o cuando desearía comparar nuestra estatura con la de los demás mucho más imponentes, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Ferenczi? A ciertos elementos que al paciente pueden molestarle sobre la personalidad del analista, ¿sí? Personalidad en un sentido como muy amplio y en otro sentido más concreto sobre ciertos aspectos que podríamos llamar imaginarios del analista. Como decía ahí, cómo se suena la nariz, o cómo mira, o cuánto mide, si es muy alto o es muy bajito, si es flaco o es gordo, si es hombre o es mujer, si usa lentes o no los usa, si está despeinado, cómo está el consultorio, si el consultorio es iluminado o es oscuro, si es un consultorio chiquito o un consultorio grande, ¿no? Lo que dice Ferenczi es que los pacientes en general suelen tener ideas sobre este tipo de aspectos que nosotros llamaríamos claramente transferenciales, o sea, sobre el analista. Pero la mayoría de las veces no dicen nada sobre eso, ¿sí? Se necesita cierto momento de estar envalentonado, muchas veces movidos por sentimientos de agresividad o estar enojados con el analista por algo, que hace que esos aspectos salgan. En general, los pacientes tienden a callarlos. Ahora, dice él, lo cual es muy interesante, porque la regla fundamental justo les pide que traten de decir todo lo que les vaya viniendo a la mente, ¿no? Entonces, hay algo de faltar a la regla en el hecho de no decir este tipo de cosas, hasta que, como Freud muy bien lo dice en el texto de Consejos al Médico, él dice esta idea que es muy interesante. No es que los elementos resistenciales, no es que las cosas que a los pacientes no les gustan del analista surjan cuando surge la resistencia. Esas ideas ya están desde siempre, ¿no? Como les decía, es un poco bajito, es un poco alto, es un poco gordito, es un poco flaquito, es un poco... Su consultorio es chiquito, su consultorio es feíto, su consultorio es viejito. Esas cosas ya las piensan. Solo que en cierto momento, cuando surge lo resistencial, dice Freud, la resistencia se vale de esos elementos para volver esos elementos razón suficiente para interrumpir ese análisis. Eso es lo interesante de la idea. Entonces, ¿por qué destaca esto Ferenczi? Porque en realidad esos aspectos, digamos, podríamos llamarles negativos sobre la figura del analista, están desde siempre. Solo que los pacientes neuróticos deciden no decirlos, deciden no mencionarlos, ¿no? En algunos casos. En otros casos, por supuesto que sí. Puede ser que una sesión empiece, ¿sabe qué? Quería decirle que este consultorio está muy oscuro. ¿Sabe qué? Quería decirle que este consultorio es medio chiquito. O yo iba con otro psicoanalista que tenía un consultorio más grande, ¿no? A veces la gente logra asociar sobre ese tipo de aspectos, pero a veces no, y esos restan para ser tomados después por la resistencia para dar una razón suficiente por la cual ese análisis se tiene que interrumpir o no tiene sentido seguir pagando y demás. Sigo. He tratado en muchas ocasiones de demostrar que el analista debe prestarse en la curación, a menudo durante varias semanas, al papel de balancín sobre el que el paciente proyecte sus afectos de desagrado. Si no solo no nos protegemos, sino que nos entregamos a ello en cualquier ocasión, aunque el paciente sea tímido, recogeremos antes o después la merecida recompensa a nuestra paciencia en forma de una naciente transferencia positiva. Toda muestra de desprecio o de sentimiento vejatorio por parte del médico prolonga la duración del periodo de resistencia. Esta idea es muy interesante, ¿ven? O sea, si ustedes, lo cual es técnicamente muy difícil de llevar a cabo, pero es interesante la forma de plantearlo. ¿Qué está diciendo Ferenczi? Siempre hay, inicialmente, dice él, una
un costado en el cual un costado de la figura del analista sobre el cual el paciente, como dice textualmente, proyecta afectos de desagrado. O sea, siempre hay elementos sobre los cuales los pacientes pueden, de nuestra personalidad, o de nuestro consultorio, de nuestro quehacer, o lo que sea con respecto a nosotros, sobre los cuales los pacientes pueden proyectar estos afectos desagradables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que debe tener el analista con respecto a esto? Dice Ferenczi. Bueno, lo que no tienen que hacer es justamente mostrarnos frente a eso con desprecio, o enojarnos con eso, o atacar esas ideas por ejemplo, ¿cuál sería un gravísimo error? ¿Sabe qué me parece? Que este consultorio está medio oscuro. Ah, bueno, si te parece le pongo más luces. Solamente porque vos lo digas voy a ir a poner luces en ese momento, ¿no? O sea, tomando una postura agresiva frente al comentario hostil del paciente que ataca el consultorio. O que nos ataca. ¿Sabes qué siento a veces? Que vos estás muy desalineado. Como que esa camisa no está muy bien planchada, esa camisa. Me parece que vos sos un tipo como medio desalineado a veces. Ah, bueno, disculpame, la próxima vengo en smoking. No vaya a ser que te ofendas. ¿Entienden? O sea, no hay que atacar, no hay que despreciar ni atacar esos aspectos de desagrado que el paciente proyecta sobre nosotros. Dice Ferenczi, si uno los tolera un tiempo, si uno logra tolerarlos y permitir que se hable sobre eso y que se siga asociando, y prolongamos una duración de este periodo, lo que logramos hacer es que el paciente finalmente termine convirtiendo en una transferencia positiva. ¿Sí? Mencionando eso, seleccionándolo, interpretándolo, por supuesto. Pero si nosotros tomamos la actitud contraria, que es atacar eso, rechazar eso, despreciar esa idea, lo que logramos es justamente que se prolongue el periodo de duración de la resistencia. Incluso más, podemos producir que el análisis se interrumpa, ¿no? Porque el paciente dice, ay, yo le dije algo y me atacó, y como que se enojó, y me empezó a decir cosas, no, yo con ese tipo no voy más, ¿no? Bien. Pero si el médico no se defiende, el paciente se fatiga poco a poco en este combate unilateral. Cuando está suficientemente desbordado, no puede dejar de reconocer, aunque sea con reticencia, los sentimientos amistosos ocultos tras su actitud ofensiva, lo que le permitirá tal vez penetrar más a fondo en el material latente, en particular en las situaciones infantiles en que la base de determinados rasgos de carácter malicioso ha sido planteada en general por educadores incomprensivos, ¿no? Se refiere a momentos donde el paciente rivaliza de manera infantil, como si transfiriera los aspectos agresivos de estos educadores incomprensivos en la figura del analista, ¿no? Este maestro que no me entendió, este tío que no me enseñaba bien, como si esto fuese puesto sobre la figura del analista y contra eso se rivaliza. Si uno logra tolerar ese proceso, mencionarlo, interpretarlo y atravesarlo, verán que el paciente entiende que detrás de todos esos elementos hay aspectos amistosos, dice Ferenczi, hay sentimientos amistosos que están ocultos dentro de eso ofensivo. Lo digo porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo es algo que veo mucho, sobre todo en los chicos de la facultad, que les cuesta mucho pensar un tratamiento que pudiera sobreponerse a la aparición de transferencias agresivas o transferencias erotizadas. No sé por qué sucede esto, pero rápidamente piensan cuando hay aspectos agresivos en la transferencia hay que derivar al paciente. Rápidamente piensan que cuando hay elementos erotizados en la transferencia hay que derivar al paciente. Y les cuesta mucho pensar que una interpretación de esos aspectos agresivos o de esos aspectos erotizados puede volver a traer el curso del análisis hacia adelante, digamos. Les cuesta mucho pensar poder salir del embrollo transferencial. No sé bien por qué sea eso, pero ahora que lo decía Ferenczi, lo recordé. O sea, fíjense que lo que él está diciendo es justamente esa es la clave. Lograr atravesar elementos agresivos de la transferencia. Esa es una transferencia que se establece bien, digamos. No una transferencia que nunca atacó al analista o una transferencia que nunca trató de erotizar al analista, sino lo contrario, que se presenten aspectos agresivos, que se presenten aspectos erotizados y a través de la interpretación y a través de la relación que se arma con el paciente lograr
lograr permitir que ese análisis se abra paso por todos esos sentimientos. Nada, no sé si a ustedes les pasa también, pero bueno, lo quería mencionar porque lo veo muy, muy claramente en los chicos de la facultad y al mismo tiempo pienso que lo que Ferenczi dice es justamente lo contrario, ¿no? O sea, que el análisis justamente va a hacer lo contrario a eso de, bueno, se puso agresiva la cosa, derivo. Bueno, se puso erotizada la cosa, derivo. Todo lo contrario, ¿no? O sea, como la interpretación y la posibilidad del analista de atravesar esos sentimientos es lo que caracteriza justamente al psicoanálisis como tal, ¿no? Fíjense qué interesante lo que dice a continuación. Dice, no hay nada más perjudicial para el análisis que una actitud de maestro de escuela o de médico autoritario. Todas nuestras interpretaciones deben tener el carácter de una proposición más que de una afirmación cierta. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué es lo más perjudicial para el análisis? La actitud de enseñanza y la actitud autoritaria del médico. Esos dos elementos son antianalíticos, ¿no? O sea, nosotros no somos el maestro de la escuela y no somos el médico autoritario. Todas nuestras interpretaciones, esta idea creo que debería ser enmarcada en nuestra mente para pensar siempre que interpretemos, ¿no? Todas nuestras interpretaciones deben tener el carácter de una proposición más que de una afirmación cierta, ¿sí? O como lo pensamos clásicamente, es una hipótesis. La interpretación es una hipótesis que se le comunica al paciente con la intención de poder seguir pensando, poder seguir asociando, poder seguir trabajando con respecto a lo que está pasando ahí, pero nunca es una afirmación cierta, verdadera, completa, total, cerrada, sobre la cual tienen que, por ejemplo, convencer al paciente, ¿no? Nunca funciona así. Incluso si lo quieren pensar en términos lacanianos, yo veo que hay lacanianos que tienen mucho miedo a interpretar justo porque temen caer en la lógica de, no, le estoy diciendo la verdad al paciente, no quiero que el paciente piense que le estoy diciendo la verdad. Incluso de la propuesta de Lacan me parece interesante que la verdad siempre es a medio decir, ¿no? La verdad nunca es una entidad completa y cerrada, así que no tengan tanto miedo de decir la verdad, porque la verdad siempre es parcial, ¿sí? O para decirlo en términos de Ferenczi, esto es más bien una proposición, no tanto una afirmación cierta. Sigo. Y esto no solo para no irritar al paciente, sino porque podemos efectivamente equivocarnos. Esa idea es genial. Efectivamente nos podemos estar equivocando. O sea, la propuesta que incluye nuestra interpretación puede ser equivocada. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero pueden equivocarse. Sépanlo. La vieja, escuchen este ejemplo que está muy bueno. La vieja costumbre de los comerciantes que consiste en añadir al fin de cada factura la señal, entre comillas, S mayúscula, punto E mayúscula, y pone Ferenczi entre paréntesis, salvo error, también debiera aplicarse respecto a toda interpretación analítica, ¿no? Bueno, yo pienso esto, salvo error. O sea, no que lo digan, pero que lo tengan siempre en mente, ¿no? Yo lo que escucho es esto, a mí lo que me parece es esto, a mí me da la sensación que, salvo error, siempre puede estar equivocado lo que están diciendo, ¿no? Por lo mismo, la confianza en nuestras teorías solo debe ser una confianza convencional. Qué idea tan genial. En este texto están comprimidas ideas muy geniales en unas pocas páginas. La confianza en nuestras teorías solo debe ser una confianza convencional, pues puede darse el caso de la famosa excepción a la regla o incluso puede necesitarse modificar algún aspecto de la teoría en vigor hasta entonces, ¿no? Ni siquiera es que la teoría sea absolutamente infalciable, ¿no? Puede haber algo que esté mal. O puede ser justamente un caso que contraría la regla que hasta ese momento teníamos. Ya me ha ocurrido que un paciente sin cultura, en apariencia ingenuo, lanzó contra mis explicaciones objeciones que yo estaba dispuesto a rechazar de entrada. Un examen más detenido me mostró que no tenía yo razón, sino el paciente, y que su objeción me había ayudado a captar mejor la cuestión de que se trataba. Exactamente. O sea, yo los invito a que piensen que en realidad nosotros no estamos en el equipo contrario de nuestros pacientes, ¿sí? O sea, nuestros pacientes no son rivales nuestros. Por eso la metáfora del ajedrez no me gusta tanto.
Porque si estamos en una partida de ajedrez, estamos enfrentados. Me gusta más la metáfora que usa Lacan, por ejemplo, del bridge, o para pensarla en términos un poquito más latinoamericanos, la metáfora del dominó entre parejas, ¿no? O sea, nosotros somos una pareja y somos un equipo, y jugamos. Y si yo tengo una ficha que puede beneficiar el juego de él, o él tiene una ficha que puede beneficiar mi juego, la condición es que bajemos la ficha, ¿no? Entonces, si ustedes comparten una interpretación y el paciente le dice, no, no es tanto eso, sino más bien esto. No es tanto, a mí me parece que usted en aquel momento se sintió humillado. No tanto humillado, la verdad es que no me sentí tan humillado. Más bien lo que sentí fue como si lo que yo decía no fuese valorado. Ah, ok, ¿ven? Entonces, a la interpretación que ustedes proponen, el paciente retruca, pero brindando un elemento que es más interesante y más, ¿cómo decirlo? Y más apropiado que el que ustedes habían propuesto. Entonces, claro, eso se introduce en la interpretación y sirve para seguir trabajando, ¿ven? Tienen que estar ustedes en contra, compitiendo por quién dice la interpretación correcta. La modestia del analista, miren, esta idea es, la modestia del analista no es una actitud aprendida, sino más bien la expresión de la aceptación de los límites de nuestro saber, ¿no? 1928, Ferenczi diciendo, como el saber es limitado, eso ya en sí mismo debería llevarnos a nosotros a una actitud de modestia. Y esa modestia no es que sea aprendida por cada uno de nosotros, es el producto de una relación, de una buena relación con los elementos que no sabemos, con los elementos que desconocemos, ¿no? Para decirlo en términos psicoanalíticos, yo diría es una buena relación con la castración, ¿no? Sigo un poquito más. Bien. Acepto como mía la expresión... Escuchen esto. Acepto como mía la expresión elasticidad de la técnica analítica forjada como un paciente. Forjada por un paciente, o sea, se la roba al paciente, ¿no? Hay que ceder a las tendencias del paciente como si se tratara de un hilo extensible. Ahí está la metáfora de la elasticidad. Es una hermosa metáfora, ¿no? Hay que ceder a las tendencias del paciente como si se tratara de un hilo extensible, pero sin abandonar la atracción en la dirección de las propias opiniones, mientras la ausencia que consiste de una o de otra de estas proposiciones no quede plenamente demostrada. ¿Ven? Entonces, el juego del análisis, digamos, por llamarlo de alguna manera, o la dinámica del análisis se da en esta tensión, en la tensión que puede soportar elásticamente la técnica para ir estableciendo cuáles son los aspectos propios de mi interpretación y qué le genera esa interpretación al paciente. En el sentido que yo puedo estar equivocado o no, dar en el clavo o no, decir la palabra correcta o no, se establece la elasticidad técnica que soporta la tensión, ¿sí? Es una idea similar a la que vendrá después con Lacan en la idea de dialéctica, ¿sí? La dialéctica del dispositivo. Es decir, uno pone uno, el otro pone otro, el otro pone el otro, ¿sí? Acá hay algo similar en los términos de cómo la clave de la elasticidad está en la tensión que se genera entre los dos polos que establecen la dinámica propia de ese tratamiento, ¿no? En ningún caso, esto también es una idea hermosa, en ningún caso debe uno avergonzarse de sus errores anteriores. No debe olvidarse jamás que el análisis no es un procedimiento sugestivo, donde hay que preservar ante todo el prestigio y la infalibilidad del médico. La única pretensión del analista es la de la confianza en la franqueza y en la sinceridad del médico, y a esta no le perjudica el reconocimiento de un error. O sea que si ustedes se equivocan y están viendo que se han equivocado, no tiene nada de malo aceptar el error. Porque justamente al ser un método que no requiere de la sugestión, ustedes no tienen que aparentar ser perfectos, ¿sí? Es algo muy... Esta pregunta me la hacen mucho en términos lacanianos, cuando me preguntan, bueno, pero y una equivocación técnica, ¿no? Una interpretación que no es correcta dentro del dispositivo. ¿Puede ir en función o puede ir en detrimento del sujeto supuesto saber? Y yo pienso que sí, que no. O sea, pienso que no en el sentido de que lo que sostiene el sujeto supuesto saber no es el hecho de que el analista lo sepa todo,
sino más bien, como dice Ferenczi, entender que la clave está en la confianza, en la franqueza y la sinceridad. Digamos, este es una idea de Freud, ¿no? Este dispositivo está basado en la verdad, y en la búsqueda de la verdad, y en la producción de la verdad. Entonces, lo mejor es presentarse como alguien que habla y actúa con franqueza, ¿sí? Alguien que siempre trata de disponer la sinceridad sobre todo. Si tenemos algo que decir, lo decimos. Si estamos pensando algo, lo decimos. Hablamos sinceramente con nuestros pacientes. Para mí eso es lo que sostiene la transferencia, muchísimo más que una idealización sobre un conocimiento completo o un conocimiento absoluto. Es más, volviendo al sujeto supuesto saber, creo que no, digamos, creo que sí equivocarse rompe esa idea, pero no pierdan de vista que la fantasía del sujeto supuesto saber es un elemento central de la fantasía neurótica. O sea, suponer que hay alguien que lo sabe todo, suponer que hay un lugar de saber. En realidad, eso es una idea loca. Y si alguien espera eso de nosotros, está loco también. Eso es lo que quiero señalarles. ¿Ven? Entonces, no creo que la función sea fantasear con no equivocarse. No creo que eso es lo que destaque a un buen analista. ¿Ven? Un buen analista no es alguien que hace siempre todo bien, eso no existe. Un buen analista es el que tiene una muy buena relación con los momentos donde se equivoca, donde tiene una buena relación de franqueza con el error, una buena relación de sinceridad con respecto a los aspectos donde no logra dar en el clavo, por ejemplo, ¿no? No es que un buen analista sea alguien que hace todo bien, eso no existe, me parece a mí. Eso, no creo que haya tal cosa como eso. Entonces, lo que puede distinguir a un mejor analista de un peor analista es que tiene una mejor relación con lo que todavía no sabe, con todo lo que todavía no entiende, con poder decirle al paciente, bueno, le interpreto esto. Una vez me hace gracia porque me hace acordar de una paciente, que le interpreté un elemento que yo tenía hasta ese momento, ¿no? Le dije, bueno, yo creo que esto y esto. Y me dijo, sí, está bien. Y le dije, no, bueno, y ya nada, tengo hasta ahí, digamos. ¿Entienden? A eso me refiero. Tengo esto, eso es lo que tengo. No voy a tratar de hacerte creer que tengo más que eso o que sé más que eso. Pero al mismo tiempo, digamos, hay algo de la confianza de los pacientes que se fundamenta en el hecho de que ellos saben que que yo cuando tenga algo más para agregar, lo agregaré. Cuando tenga algo más para compartir, se los compartiré. Cuando tenga alguna otra idea para poner sobre la mesa, la voy a poner sobre la mesa, ¿sí? Entonces eso calma mucho la fantasía de que están esperando de nosotros que digamos toda una especie de frase genial, consabida en una sesión y que con eso resolvamos el síntoma. Eso es mucho más bien una angustia neurótica que tenemos los propios analistas que lo que realmente esperan los pacientes. Los pacientes no esperan eso en general. Bien. Y otro punto técnico que también menciona Ferenczi, quizás yo les diría como el penúltimo que me gustaría señalar, es este, dice así. Una de las reglas más importantes del análisis consiste en economizar interpretaciones. Es una gran idea, economizar interpretaciones. En no decir nada superfluo en general. El fanatismo de la interpretación forma parte de las enfermedades iniciales del analista. Cuando se superan las resistencias del paciente mediante el análisis, se llega a veces a estadios en que el paciente realiza todo el trabajo de interpretación prácticamente solo, con una ayuda mínima, ¿sí? Hay algo que se va practicando de la forma de hablar y de la forma de pensar típica del dispositivo, que va haciendo que a veces cada uno pueda ir hablando un poquito menos o puede ir indicando cada vez menos cosas, ¿sí? Entonces, ser económico en las interpretaciones me parece uno de los desafíos técnicos más difíciles, ¿no? Es decir, no hablar demasiado, digamos, no pasarse toda la sesión hablando uno, no callarse demasiado también, ¿no? Que es un tema súper frecuente, lamentablemente, la idea de los analistas silenciosos. Uno escucha gente que, fui 6 meses con tal y nunca me dijo nada, y nunca me habló, y nunca interpretó nada. Bueno, son esos dos extremos, ¿no? Como la economía de las interpretaciones. Cuándo hablar, cuándo decir, cuándo no decir, cuándo callar. Me parece que es uno de los puntos más difíciles en los cuales uno va desarrollándose también y uno va practicando cada vez más, ¿no? Pero uno tiene que estar atento de percibirse, por ejemplo, en sesiones donde está muy parlanchín, ¿no? Sesiones donde está hablando mucho.
A veces quiere decir algo y interrumpe al paciente, ¿no? Sesiones donde uno está muy silencioso, donde el paciente ha hablado ya bastante y uno no dice nada. Esas variaciones uno tiene que estar atento de ellas porque pueden implicar elementos contratransferenciales, por supuesto, ¿no? Bien. A ver este punto. No lo había destacado, pero improvisemos un poquito. Escuchen esto que dice Ferenczi. Volvamos una vez más a mi actividad tan alabada y tan criticada. Creo estar ya en disposición de dar indicaciones precisas, pedidas por muchos, sobre el momento actual de esta medida técnica. Ustedes saben que al principio me inclinaba por prohibir, ¿no? Junto a la Asociación Libre, determinadas reglas de comportamiento en cuanto a la resistencia permitida esta sobrecarga. Más adelante la experiencia me enseñó que no debía dar órdenes ni plantear prohibiciones, sino todo a lo más aconsejar algunas modificaciones en la manera de comportarse, quedando siempre dispuesto a retirarlas si se convertían en un obstáculo o si provocaban resistencia. La opinión que mantuve al principio, es decir, que siempre era el paciente y nunca el médico quien podía ser activo, me ha llevado finalmente a la constatación de que debemos contentarnos con interpretar las tendencias a la actuación, ¿no? Al acting out se refiere, a las actuaciones en oposición a los recuerdos, ¿no? ¿Se acuerdan el texto de Freud? Recordar, repetir, reelaborar. Con interpretar las tendencias a la actuación, ocultas por el paciente, para apoyar las débiles tentativas de superar las inhibiciones neuróticas que subsisten aún, sin insistir primero sobre la aplicación de medidas coercitivas, ni siquiera aconsejándolas, ¿no? Es una idea que quizás a nosotros nos queda demasiado alejada, pero es una idea de esas ideas fundamentales, ¿no? Esenciales, como nosotros no prohibimos cosas, digamos, no prohibimos cosas ni alentamos cosas tampoco. Nuestra función es interpretar, ¿no? Fíjate, dice él, era suficiente con interpretar los elementos actinosos, digamos, de actuación de los pacientes, y nada más, pero sin aplicar elementos coercitivos, sin aplicar consejos, ¿no? Quizás les digo, es una idea que a nosotros ya nos queda un poco lejos, pero fíjense qué fundamental y qué interesante. Nada, no la había destacado, pero la sumé ahora mientras estábamos en la clase. Y bueno, me gustaría terminar con esta idea, que es una idea excelente. Dos ideas en una. Una sobre el superyo y otra sobre los análisis salvajes. Los análisis silvestres, como decía Freud. Bueno, escuchen esto. Dice Ferenczi, el primer punto. Un verdadero análisis... Miren, fíjense qué buena idea. Un verdadero análisis de carácter debe dejar al margen, al menos de momento, cualquier tipo de superyo, comprendido el del analista. Entonces, el análisis de carácter no se vale de los elementos superyoicos, ni siquiera del analista. Pues el paciente debe quedar libre de cualquier lazo emocional, en la medida en que tal lazo supere la razón y sus propias tendencias libidinosas. Solo esta especie de construcción del superyo puede facilitar una curación radical. Los resultados que solo consistirían en la sustitución, fíjense qué idea interesante, ¿no? En la sustitución de un superyo por otro, deben ser considerados como transferenciales. O sea, si la cura lo que ha logrado hacer, si ese análisis lo que ha logrado hacer es sustituir un superyo que venía de base, por ejemplo, por el superyo del analista, eso sigue siendo elementos transferenciales. ¿Sí? O sea que siguen habiendo elementos transferenciales en juego. O sea que eso no es el objetivo final del tratamiento. El objetivo final del tratamiento no puede ser la sustitución de un superyo por otro, porque el objetivo del final del tratamiento es quedar libre de elementos transferenciales. Terminó la idea de Ferenczi. Miren, lo leo de nuevo. Los resultados que solo consistirían en la sustitución de un superyo por otro deben ser considerados como transferenciales. No corresponden seguramente al objetivo final del tratamiento. 2 puntos. Desembarazarse también de la transferencia. Entonces, nadie está diciendo que no pueda haber algo de eso en el orden del funcionamiento en algún punto, en algún momento del desarrollo del análisis. Entre paréntesis yo diría, sobre todo con pacientes más graves, ¿no? Donde
uno ve claramente cómo hay ciertas instancias intrapsíquicas que no logran cumplir su función, ¿no? Me refiero a pacientes con trastornos más graves, ¿no? De borderline para allá, digamos. Pero ese no puede ser el objetivo del tratamiento, porque entonces ahí se siguen manteniendo elementos transferenciales. Entonces, en ese sentido, si la clave es eliminar, interpretar todos los aspectos transferenciales en juego, la sustitución de un superyo por otro no tiene ningún sentido. Y por último, dice, es fácil reconocer a los analistas no analizados, salvajes o silvestres, ¿no? Es fácil reconocer a los analistas no analizados y a los pacientes incompletamente curados en que sufren una especie de compulsión a analizar. La movilidad libre de la libido tras un análisis acabado permite, por el contrario, dirigir el conocimiento propio y el dominio propio analíticos sin que esto impida gozar simplemente de la vida. O sea, que no haga falta tener que estar todo el tiempo poniendo la libido sobre la interpretación, sino que se pueda vivir una vida post-analítica, digamos. ¿Ven? En cambio, la característica de la compulsión a la interpretación es propia de analistas no analizados, ¿no? Analistas silvestres o pacientes que todavía no terminan el análisis. Esto se ve muy claramente en los chicos de la facultad, que recién empiezan a estudiar psicoanálisis y les gusta y les llama la atención y empiezan a interpretarse entre ellos, entre los amigos, se empiezan a decir cosas, ¿no? Es una compulsión a analizar, propia de estos dos elementos. La movilidad libre de la libido tras un análisis acabado permite, por el contrario, dirigir el conocimiento propio y el dominio propio analíticos sin que esto impida gozar simplemente de la vida. El resultado ideal de un análisis acabado es precisamente esta elasticidad que la técnica exige también. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo lo que termina diciendo es que cuando uno tiene disponible libido para otros elementos que no sean solamente estar todo el tiempo analizando, eso implica algo en el orden de un análisis terminado. ¿Ven? O sea, un análisis acabado, para él está caracterizado por la elasticidad, por la posibilidad de elasticidades técnicas, ¿no? Mientras que la rigidización de la técnica solo hace referencia a elementos a análisis que todavía no están del todo acabados, porque no se han desarrollado, por ejemplo, cuestiones como disminuciones de elementos superyoicos, fantasías de idealización, ¿no? Esto hay que hacerlo así porque así lo hacía Freud, o hay que hacerlo así porque así lo hacía Lacan, ¿no? Hay elementos idealizados que todavía no se han interpretado, que no se han ni analizado, elementos superyoicos que no se han analizado, fantasías de rigidez, ¿no? Que pueden responder muchísimo más. Esto es muy típico, seguramente lo habrán visto ustedes, que puede responder mucho más a aspectos neuróticos del analista que a que la técnica no pueda ser más elástica, ¿no? Porque justamente para Ferenczi la gran hipótesis del texto es que lo que caracteriza a la técnica psicoanalítica es su elasticidad. Así que bueno, con eso vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. El texto es La elasticidad de la técnica psicoanalítica, de 1928, un texto de Sándor Ferenczi. Tiene un momento donde tiene un comentario de Freud. Esa parte no la leí, pero bueno, es un comentario que Freud hace y él la introduce dentro de su texto. La verdad es que es un texto que está muy bien y como ustedes saben que últimamente me estoy interesando por cuestiones técnicas, me gustó mucho poder mencionar para ustedes algunos aspectos que yo había destacado dentro del texto. Están las obras completas de Ferenczi en el tomo 4, si les interesa buscarlo, también en internet hay varias ediciones. Bueno, Patreons, muchísimas gracias por el apoyo. Suscriptores de la página, muchas gracias por bancar este proyecto. Como les decía, esta clase va a estar primero para ustedes y después disponible en YouTube para todos los demás. Muchas gracias, que estén muy bien y seguramente nos vamos a encontrar en algún próximo video como estos. Los espero.